Hola, muy buenos días. Perdonen los problemas técnicos que hemos tenido. Vamos a reiniciar el webinar porque habían asistentes que no lo estaban visualizando o escuchando. Buenos días a todos. Ahora sí, gracias a todas las personas que nos están escuchando desde México, Colombia, España y otros países de Latinoamérica en esta nueva edición del Plan Health Academy de Bioibérica. Espero que todos ustedes estén bien de salud junto a sus familias. En esta ocasión vamos a platicar sobre el sistema CeraTrap, una solución sustentable a la problemática de la mosca de la fruta en el cultivo de cítricos. Quiero agradecer especialmente al apoyo recibido por el Sistema Nacional Productos Cítricos de México, al Comité de Sanidad Vegetal de Veracruz y al doctor Rodrigo Lasa del Instituto de Ecología por hacer posible la realización de este evento. Y a todos ustedes que nos están acompañando a través de este webinar. Finalizado este evento, van a recibir una liga, un enlace, donde podrán visualizar el vídeo con la grabación del webinario. En el margen derecho de la pantalla hay un apartado de preguntas donde podrán formular a los panelistas intervinientes las preguntas que consideren más oportunas. Las que no se puedan responder en directo se van a contestar posteriormente por correo electrónico. Al finalizar el webinar, van a poder rellenar una encuesta para saber su grado de satisfacción y sus temas de interés. También van a recibir una acreditación por su participación. Nos acompañan como panelistas el licenciado Antonio Soberón, presidente del Sistema Nacional Productos Cítricos de México. Lleva ya muchos años dando apoyo al sector citricultor, organizando congresos, simposiums y para mí la importancia es que ha unido a científicos, a técnicos y a productores para aumentar la productividad del sector citrícola. Inicialmente su puesto estaba en el estado de Veracruz y actualmente está ocupando un cargo de representatividad nacional como presidente del Sistema Productos Cítricos. Nos va a inaugurar y hacer la clausura oficial de este evento. También nos acompaña el ingeniero Ricardo Hernández Campos, presidente del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz. Es ingeniero agrónomo fitotecnista de profesión y productor de cítricos. Es también presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Productores de Cítricos de Álamo, Temapache. Es un gran especialista en temas de normas oficiales mexicana y especialista en fitosanidad y de la realidad del sector citricultor del estado veracruzano. Nos va a presentar problemática de la mosca de la fruta en cítricos en el estado de Veracruz. Y por último nos acompaña el doctor Rodrigo Lasa, investigador del Instituto de Ecología. A pesar de su juventud, es ya un especialista mundialmente reconocido en trampas y atrayentes. Ha publicado muchos artículos científicos sobre esta temática y presentado estos trabajos en congresos internacionales de mosca de la fruta. Nos va a presentar validación de la eficacia del CeraTrap en moscas del género Anastreza. Mi nombre es José María Cerdá, responsable para México y otros países de la región. 30 años de experiencia acumulada de juventud en el sector agrícola y 20 años de experiencia en el sector de trampas y atrayentes. Espero que este webinar sea de su total agrado. Por favor, licenciado Antonio Soberón, pasemos a la inauguración formal de este evento. Bueno, a todos ustedes, muy buenos días. Gracias, José María, por esta introducción y por apoyarme en esta sesión de videoconferencias. Yo quisiera comentarles a ustedes que gracias, hemos hecho 7 encuentros internacionales de citricultura, donde hemos traído más de 80 especialistas de todo el mundo. Y entre esos especialistas vino en alguna ocasión José María,
y a presentarnos el producto Ceratrap, que normalmente yo no manejo cuestiones comerciales en este tipo de eventos, pero es muy interesante porque yo empecé a usar este producto en el 2008 más o menos. Yo tengo una huerta de naranjas con toronjas y el problema de mosca de la fruta, yo me daba cuenta que a la hora de aplicar los productos tradicionales había que hacer muchas repeticiones cada 15, cada 20 días, contaminando de una manera exagerada la fruta. Y por otro lado, la poca voluntad que tiene nuestro campesinado, nuestros productores de naranjas de hacer repeticiones. Y la ventaja que tiene este Ceratrap es que nada más hay que hacer 2 repeticiones desde el punto donde hay que preparar para cosecha hasta para finalizar la cosecha tanto de toronja como de naranja, que son los productos que yo tengo en la huerta que poseo. Es muy importante también comentar que gracias a este producto logré incrementar los plazos de cosecha y la rentabilidad, créanmelo, fue arriba del 100% sobre los precios que se manejaban en el mercado sobre las personas que no hacen control y sobre las personas que sí hacemos control. Es una rentabilidad muy grande y por lo mismo se vuelve el uso de este producto muy, muy barato, pero de veras muy barato en comparación con los beneficios que se tienen. Yo cuando tomo posesión del Comité Nacional Sistema Productos Cítricos, lo primero que hice es cuál es el principal problema de pérdidas económicas que tiene el productor de cítricos en el país y pues, lo que siempre se ha dicho, el principal problema de pérdidas es la mosca de la fruta. Sobre todo que es algo que está en las manos del productor controlar. Hay plagas que no se pueden controlar, que no está tanto en las manos, pero sí específicamente está en las manos del productor. Yo tomo la palabra para avisarle a Ricardo que si nos puede acompañar y Rodrigo pues enlaza al doctor Laza, que es el INECOL, el instituto más prestigiado de México en cuanto a ecología, para que nos ayuden en este primer seminario que estamos teniendo de moscas de la fruta y espero que nos sigan apoyando. Y bueno, pues siendo las 9:30 de la mañana, vamos a dar por inaugurado el evento y vamos a darle la palabra a Ricardo, bueno, a José María para que se la pase a Ricardo. Y yo les agradezco a todos ustedes el que asistan, el que estén presentes, porque esto va a beneficiar muchísimo a los productores. Ojalá los productores que estén tomando este webinar, que son 157 en este momento, puedan replicar el conocimiento que de este seminario se va a obtener. Muchísimas gracias y estamos aquí para escucharlos y contestar las preguntas que se requieran al final del mismo. Muchas gracias, José María. Es tanto, los dejo en sus manos. Si no hay inconveniente, iniciamos. Perfecto, Rodrigo, estás en vivo. Ricardo, disculpa, estás en vivo. Muchas gracias. Iniciamos, bueno, la participación que hoy tenemos, hablar de la importancia económica de la citricultura en el estado de Veracruz. No sin antes agradecer a nuestro amigo Toño Soberón, presidente del Sistema de Productos Cítricos Nacional. A la vez, bueno, decirle que en el Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Veracruz tiene un aliado siempre y desde luego puestos y dispuestos para poder participar en beneficio de los productores que representamos en todo el estado de Veracruz. Y desde luego también no pierdo la oportunidad de agradecer a José María y al doctor Rodrigo Laza esta oportunidad de interacción. También decirles que agradezco mucho al equipo técnico del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, quien nos da la oportunidad con el trabajo que hacen día a día de poder tener información actualizada, donde los productores
tienen la gran oportunidad de contar con la asesoría técnico profesional de gente dedicada precisamente, es una de las fortalezas de este organismo auxiliar, que contamos con gente muy profesional y comprometida con los productores. Iniciamos la presentación. La importancia económica de los cítricos dulces en el estado de Veracruz, principalmente se producen las siguientes variedades: naranja, mandarina, tangerina y toronja. Tenemos aquí considerado un valor de la producción en pesos de 6.425.146.760, lo que representa uno de los cultivos de mayor importancia, pero para nosotros, como Veracruz, ser el primer lugar en producción de cítricos a nivel nacional. Con esto quiero decirles que para nosotros, en el tema económico, la presencia de la mosca mexicana de la fruta es de gran importancia, sobre todo por las limitaciones que esta tiene y los daños que causa de manera directa en el cultivo de los cítricos. Hablando en específico de los cítricos dulces. El siguiente. De esto tenemos en el estado de Veracruz los principales municipios que producen cítricos dulces, donde la mayor superficie sembrada hasta hoy está en el municipio de Álamo, Temapache, en el norte del estado de Veracruz, Castillo de Teayo, Tihuatlán, Tuxpan, Gutiérrez, Zamora, Martínez de la Torre, Papantla, Tecolutla, San Rafael, Chicontepec, son los principales municipios productores de cítricos, aunque recientemente ya tenemos la incursión de nuevos municipios en el tema citrícola. Me refiero a Chicontepec, a Ixhuatlán de Madero, que están más hacia el norte, donde ya son importantes en la producción, con más de 5,000 hectáreas sembradas en cada uno de estos municipios, que también, pues esto es de mucha importancia, sobre todo porque en los mismos prevalece la implementación del sistema de siembra de cítricos dulces, más que lima persa, que es fuerte en el municipio de Martínez de la Torre y la zona centro del estado. El porcentaje por variedad cultivada y daño estimado por mosca de la fruta, bueno, tenemos que prevalece el 86% en la superficie sembrada de cítricos en el estado de Veracruz, de cítricos dulces. El 86% corresponde a naranja, el 4% a mandarinas, el 6% a tangerinas y un porcentaje del 4% para toronjas. De esto, tenemos que el daño causado por moscas de la fruta en porcentaje es más o menos el 5%, para naranjas, para el caso de las mandarinas, del 5 a 10%, en el caso de la tangerina del 5 al 10%, y la toronja, que aquí debo destacar, es del 10 al 20%, pero si no hacemos un manejo adecuado del cultivo, para el caso específico de moscas de la fruta, existe o ha existido ocasiones donde se pierde la totalidad de la producción por la presencia de mosca de la fruta. Realmente es un cultivo de los más atractivos para el tema de moscas de la fruta, y si podemos combinarle también que existe diversidad de hospederos de mosca de la fruta que convergen en la zona de producción de estos, bueno, pues se hace un tanto más difícil el control de esta plaga si no se hacen o establece la campaña como tal, dando seguimiento a un manejo integrado de la misma. Y por supuesto aquí es de mucha importancia el poder hacer las actividades en tiempo y forma, y esto nos va a ayudar a reducir las pérdidas, o en su caso, sí, lamentarlo como lo es en el cultivo de la toronja. Las pérdidas estimadas por daño ocasionado en mosca de la fruta en Veracruz, esto traducido en pesos, se estima que las mayores pérdidas que tenemos, bueno, está también por ser la mayor superficie sembrada con naranja, las pérdidas más altas las tenemos en cítricos dulces. A la vez, decirles que, bueno, pues son pérdidas muy considerables, sobre todo por el valor de la producción que tiene la citricultura en Veracruz, y esto da como pauta a decirles que, si bien es cierto, existen otras plagas de importancia para el caso de los cítricos, que no necesariamente tienen un impacto de manera directa en la comercialización. El tema de moscas de la fruta sí,
puesto que nos ataca de dos formas, de manera directa por los daños que ocasiona en la fruta y donde esta pues no es aprovechada al tener la presencia de la plaga, pero en el aspecto normativo nos limita para la comercialización, para la libre movilización. La presencia de moscas de la fruta, Veracruz se encuentra en un estatus de zona bajo control fitosanitario y esto implica que se tienen que hacer actividades de certificación de huertos, de trabajos que vayan muy de la mano entre el productor, el propio comité estatal y desde luego pues, los entes involucrados en el manejo de la plantación, de la producción. Para nosotros, en la parte limitativa, bueno, pues los esfuerzos que hoy se hacen nos permiten poder movilizar estos cítricos dulces, en específico naranja y mandarina, toronjas en su caso, para las zonas libres y de baja prevalencia del país, de México, esto es en el norte y Pacífico. También los esfuerzos que se han hecho y que se está logrando con éxito por el trabajo realizado, estamos incursionando en las exportaciones de cítricos dulces, en específico naranja a Europa, y también se han hecho esfuerzos y se ha mandado toronja en su momento a Japón. Hoy en día a mandarinas, en específico una variedad denominada Far Chili, y esta está entrando con mucho éxito al mercado americano, específicamente a Estados Unidos, donde pues tenemos una ventana comercial de más o menos un mes, donde no tenemos competencia con las de Perú, y eso nos permite pues ingresar con bastante oportunidad de mercado. Y para esto pues es importante un buen manejo de mosca de la fruta para poder obtener la certificación como huertos candidatos a exportación, cumplir con la reglamentación que impone el gobierno mexicano y a la par, bueno, del USDA por parte de los Estados Unidos. Y esto es lo que actualmente se tiene, es realmente decirles que los esfuerzos que se han estado realizando han sido importantes, pero hoy, aún cuando se aprecia una superficie en hectáreas pequeña aún, debo decirles que cada vez está combinando mucho la intención y la disposición que se tiene por parte de los productores de incursionar en el tema orgánico, y esto ha ayudado en mucho porque tienen que llevar de manera paralela lo que es la campaña de moscas de la fruta, la certificación en el aspecto orgánico y por ende también la certificación fitosanitaria para que esto les permita, sin perder la condición de orgánico, poderse movilizar bajo el esquema para nosotros en México de huerto temporalmente libre, y esto nos ha permitido pues estar colocando fruta de esta categoría pues en los mercados más atractivos económicamente hablando. Tenemos que se está atendiendo en cítricos dulces más de 8,000 hectáreas, 8,626 hectáreas, de mango 603 hectáreas, de chile manzano que ya se comercializó con fines de exportación del estado de Veracruz, algunos productores organizados que ya hicieron la movilización con éxito, son 30 hectáreas con ellos, de exportación en cítricos dulces de la zona norte de Tuxpan, Tihuatlán, Álamo, 308 hectáreas certificadas para el tema de exportación a los Estados Unidos. En el tema de huertos temporalmente libres, 106.5 hectáreas, y estamos ya próximos a la visita de supervisión por parte de Senacica para que nos puedan dar la certificación para esta temporada de cosecha en el tema de los cítricos dulces. Me permití realizar un análisis FODA de la campaña nacional contra moscas de la fruta en la citricultura de Veracruz. Para nosotros, bueno, de las fortalezas que considero importante remarcar es que se cuenta con personal calificado para el manejo de moscas de la fruta a través de la campaña que maneja el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, desde el área gerencial, la coordinación y por supuesto el personal técnico operativo que recorre todas las huertas, pues cuenta con la capacitación, la experiencia y pues la disposición de trabajar con los productores. Además, se cuenta con material y equipo mínimo indispensable para el manejo, es decir, tenemos lo necesario para poder implementar la campaña en sus huertas, una vez que el productor esté comprometido también con su huerta, que es lo único que se le pide. Los productores
en general tienen conocimiento sobre el manejo integrado de moscas de la fruta, es decir, como fue una de las primeras campañas o con lo que nacen los organismos auxiliares, pues se data de muchos años en el trabajo del control de la mosca y por lo tanto el productor también ya está familiarizado con su manejo. Las oportunidades que podemos tener es que existe la reglamentación, existe una norma mexicana, la norma oficial mexicana 023 FITO 1995, donde están todas las actividades y o controles que se tienen que realizar para poder cumplir los requisitos o especificaciones fitosanitarias para poder, en su caso, movilizar los cítricos que se estén trabajando. Se cuenta con apoyos federales y estatales para operar programas de mosca de la fruta. Destacar aquí la participación del órgano desconcentrado del Senacica y del gobierno del estado, que hasta hoy le siguen aportando al tema de las campañas fitosanitarias, y esta no es la excepción, la campaña de moscas de la fruta. También existe el reconocimiento y o certificación de zonas libres y de baja prevalencia de la plaga, así como el esquema de huertos temporalmente libres de mosca de la fruta, que bajo estos esquemas se puede hacer la movilización de nuestros cítricos una vez que se cumple con los requisitos y obtenemos la certificación. También no omito mencionar que tenemos algunas debilidades y esto sale y vale la pena decirles que lo cortés no quita lo valiente. Creo que también debemos reconocer que existen debilidades y en esto es que la presencia de mosca de la fruta en nuestro estado pues es importante. Estamos en una zona bajo control fitosanitario, ese es nuestro estatus. Tenemos ya trabajos encaminados en más de 10,000 hectáreas en la zona de Álamo, donde estamos buscando ya sea el reconocimiento de sitios de producción libre y o en su caso pues la baja prevalencia. Hemos documentado por parte de nuestro personal y mandado esta información a México, Senacica, para que evalúe la posibilidad ya de poder pasar a un estatus con reconocimiento oficial en la zona de Álamo, con más de 10,000 hectáreas. Productores desorganizados, sí, realmente sí, también, Toño, comentar que es importante que sigamos contando con esa voluntad, con ese entusiasmo que te caracteriza en la parte organizativa con los productores a través del Sistema Producto Cítrico Nacional, donde pues desde ya te comentaba que cuentas con un aliado en el comité. Asimismo, no existe valor agregado o diferenciado para llevar un programa de manejo, es decir, los productores caen en el desánimo porque no se ha sabido hacer clic o empatar el tema del manejo integrado de la fruta para poderlo diferenciar y colocarlo en un mercado mejor pagado. La parte de la comercialización de los cítricos también es nuestro talón de Aquiles. Otra de nuestras debilidades, los recursos económicos que son escasos para llevar a cabo un buen programa de moscas de la fruta, aunado a que no se tiene como voluntad de hacer muchas repeticiones del manejo de la misma, en el caso del trampeo, los controles, pues sí, esto sería una herramienta muy válida, tener esa voluntad del productor y el producto adecuado. Las amenazas, bueno, el incremento en la población de la mosca de la fruta ocasionaría mayores pérdidas económicas. Les decía, en el caso de la toronja, llega a perderse hasta el 100% de la producción si no se lleva a cabo un manejo adecuado, no se lleva a cabo un manejo en tiempo y no se hace las cosas con estricto apego pues, a lo establecido en los manuales correspondientes de manejo integrado de mosca de la fruta. También, otra de las amenazas es el cierre de las fronteras estatales e internacionales para la comercialización de cítricos en fresco por la alta infestación. Les decía al inicio de mi presentación, Veracruz está dentro de un estado con estatus de bajo control fitosanitario y esto pues implica que los cordones fitosanitarios establecidos a lo largo del país pues tiene restricciones, las cuales pues requiere sí de un trabajo pues bastante extensivo, extenso y sobre todo de compromiso del productor para poder romper esas barreras y poder pasar con éxito con nuestros cítricos. El impacto o perspectivas que también por encima de lo que acabo de mencionar se tiene, bueno, pues que nosotros estamos ya trabajando en lograr que todos los productores o propietarios de hospederos de moscas de la fruta participen en acciones de la campaña. Con éxito y también con gran satisfacción comparto que
Hemos logrado a través de nuestra área técnica que cada vez los productores se comprometan más. Lo hemos hecho en cítrico, lo estamos haciendo en otros cultivos, en el mango también, que son de los hospederos de mosca de la fruta que tenemos en Veracruz. Y cada vez son más los productores que están buscando alternativas distintas a la industria, es decir, poder incursionar en las tiendas departamentales, en el mercado en fresco, que es donde está ya el mejor precio que puede obtenerse. El incremento en los rendimientos y el valor de la producción hasta en un 20%, es decir, si hacemos los controles, toda esa fruta que iría a parar al suelo sería aprovechada, y esto es un incremento también en el rendimiento y la producción de manera general. Lograr huertos de nula baja prevalencia, de huertos temporalmente libres de mosca de la fruta en zonas específicas, esto es, les decía, destacar, por ejemplo, hace un rato, la oportunidad que tenemos en una ventana comercial con Estados Unidos, con nuestras mandarinas de la variedad Farchi, que estas están entrando con mucho éxito, y bueno, pues ahí está que los sistemas o las bondades que se tiene del organismo auxiliar con los productores y el reconocimiento por parte de la dependencia, en este caso la SADER, a través del órgano desconcentrado del Senacica, pues nos da esa oportunidad de cumplimiento, y cada vez son más las superficies de estos esquemas que se tienen en Veracruz. Facilitar la comercialización en el mercado internacional. Bueno, una vez que el productor está viendo que cada vez son más los productores que pueden incursionar en el mercado de la exportación, pues está habiendo más interés, sobre todo porque los precios de los cítricos a nivel local pues se han mantenido pues irónicamente bajos, y esto ha ocasionado que el productor esté buscando nuevas alternativas de comercialización, y las mismas se encuentran pues llevando a cabo un buen manejo de esta plaga para poder cumplir con las exigencias del mercado nacional e internacional, donde está mejor pagada nuestra fruta. Y bueno, pues con esto cerraría mi participación. Estaré atento a preguntas y o dudas que pudieran surgir. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Excelente presentación que nos ha servido para situar el problema de la mosca de la fruta a nivel general, y en concreto vamos a hacer una presentación, tal como comentaba, para platicar del sistema Ceratrap como una solución sustentable al problema de la mosca de la fruta en cítricos. Nuevamente agradecer todo el soporte que hemos tenido por parte del Comité Nacional Sistema de Productos Cítricos, como asimismo por la Junta Nacional de Veracruz. Básicamente, para centrar el tema, tenemos que pensar que las moscas de la fruta se tienen que manejar de una manera holística, es decir, no solamente vamos a contar con una única solución, sino que debemos manejar distintas estrategias para su control. Tenemos un cultivo susceptible para mosca, queremos cosechar muchos kilos, pero tenemos el problema de la mosca, en este caso la anastrefa principalmente. Para ello, la principal solución desde hace muchos años es el control químico, pero actualmente el control químico cada vez más está cuestionado por el tema de los residuos. En concreto, sobre todo la gente que exporta, y esto afecta tanto a la naranja en fresco como al jugo de naranja, se va a ver amenazado su exportación debido a los residuos de productos químicos no autorizados en los países de destino o que simplemente tengan un LMR muy elevado en este sentido. También y especialmente en México y en otros países de la región hay un muy buen control legal. ¿Qué significa esto? Que para movilizar la fruta entre incluso distintos estados de la República de México, como lógicamente a la exportación, hay severos controles para evitar que en este caso básicamente la moscamet, la Ceratitis capitata, pueda de alguna manera afectar a otros estados que en estos momentos estén libres.
La anastrefa es la mosca de la fruta más frecuente en México, pero el estatus fitosanitario de México para el tema de moscamet es de alguna manera una prioridad dentro de la materia de sanidad vegetal, porque México exporta principalmente a USA. USA es un país que no tiene presencia de moscamet, pero en cambio el vecino del sur, en ese sentido Guatemala, tiene altas poblaciones de ceratitis que podrían amenazar. Mantener este estatus fitosanitario de México es una cuestión vital y muy bien llevado a cabo de las autoridades de sanidad vegetal de México. En este sentido, también existen otras técnicas que de ayuda. Perdón, que no se ve ahora. ¿Cómo es el control biológico? El control biológico es una excelente tecnología, pero que sobre todo su efectividad está cuando tengamos cultivos techados bajo plástico, principalmente hortícolas. Difícilmente en el cultivo de cítricos, que es un cultivo al aire libre, vamos a tener unas eficacias relativamente elevadas. Es un buen sistema, pero como complemento, no puede ser el único sistema posible. Lógicamente, en agricultura orgánica se puede utilizar y se debería de utilizar. Otro sistema de manejo de las moscas de la fruta es el control autocida o conocido vulgarmente como la irradiación de machos estériles. Con ello lo que queremos hacer que el apareamiento entre un macho estéril y una hembra fértil no se lleve a cabo, por lo tanto nos ayudará a bajar población. Es una tecnología que básicamente su utilidad se centra en aquellas zonas donde haya baja población de mosca. Ahí también vamos a hacer un llamado al sector productor. Es decir, el manejo de las moscas de la fruta no lo tenemos que siempre delegar en los técnicos en la administración. El productor tiene que ser autorresponsable y sobre todo de alguna manera enterrar en fosas con cal viva todas aquellas frutas picadas, porque si no es un reservorio constante y continuo de nuevas generaciones de mosca. Ahí sí hay que tener claro una cosa, que la campaña de moscas de la fruta nos afecta a todos, administración, técnicos y productores. Y ya por último vamos a centrar el tema, el control ecológico u orgánico de las trampas con atrayentes. El resumen y la conclusión es que debemos de utilizar las distintas tecnologías existentes. Bien, a nivel del ciclo biológico de las moscas de la fruta, como todos ustedes saben, básicamente nosotros intervenimos en la fase adulto. Ahí es donde se utilizan las técnicas del trampeo, en el caso de México llamadas estaciones cebo, o bien el control químico principalmente. La cópula de una hembra como un macho hace que la hembra tenga que buscar refugio y ovipositar como fuente alimenticia a nivel de la fruta. Por el ciclo biológico, los huevos pasarán a larvas y finalmente en el suelo esta fruta caída va a impupar. Y este es un ciclo que se reproduce muchas veces al año. Ahí está la principal diferencia, que en climas tropicales encontramos poblaciones de mosca todo el año. Nosotros, la citricultura de España, la presencia de ceratitis es mucho más estacional en los momentos cálidos, pero en México se encuentra durante todo el año. Esto lo habrán visto muchas veces ustedes, que son los daños directos que tiene la plaga a nivel de la fruta. Solamente tenemos que abrir, cortar un cítrico para poderlo visualizar. Esto es desgraciadamente es muy frecuente, tanto a nivel de comercialización de la fruta en fresco, como incluso fruto que se entrega en las jugueras. Y esto evidentemente deprecia la calidad del jugo también. Y esto es lo que hacía hincapié anteriormente. No podemos consentir, como productores o como técnicos, ver estos panoramas. Es decir, mucha fruta caída prematuramente, que esto es el origen de reinfestaciones constantes. Esta fruta hay que retirarla del campo, fosa, cal viva y enterrarla. Si no, la estrategia del control de la mosca de la fruta se verá cuestionada por este hecho. Bien, si nos centramos ya en el impacto económico, antes el ingeniero Ricardo estaba hablando de las cifras a nivel del estado de Veracruz. Por lo general se dice
se cuantifica que la Anastrefa ludens, conocida como la mosca mexicana de la fruta, tiene unos daños que oscilan entre un 5 y un 25% de la producción. Evidentemente habrán zonas más afectadas y zonas menos afectadas. Pero esto ya nos pone en alerta que si nosotros tenemos una huerta de cítricos y tenemos presencia de fruta, estamos perdiendo mucho dinero si no manejamos bien el problema, que en nuestro caso es la mosca. He puesto también expresamente en primer lugar Ceratitis capitata, que aunque no la tenga en estos momentos México, sí que hay que ir con mucho cuidado. Hay que poner toda la atención, todo el foco, que nunca en la vida Moscamet, Ceratitis capitata, llegue a México. El año pasado México tuvo un brote en Colima que se gestionó rápidamente, contundentemente, y esto hace mantener el estatus fitosanitario de país libre de Moscamet. Bien, estos datos del Senasica nos vienen a decir, en primer lugar, que como producción, el producto, el cultivo que más reporta beneficios es el cultivo de los cítricos. Como han visto, en México existen alrededor de 550.000 hectáreas de cítricos. Por lo tanto, es normal que su valor de producción sea muy alto. Curiosamente, cítricos, mango y también guayaba comparten los tres que son cultivos especialmente atractivos para la mosca de la fruta. Por lo tanto, cuidado, que tenemos que tener mucho cuidado. Los cultivos que nos están produciendo de más valor son los más sensibles en este caso. Se dice que a nivel medio, como hemos visto antes, si asignásemos un daño económico directo del 25%, esto tendría un impacto muy importante. Pero aparte de este impacto, que esto, como bien saben, puede ser variable, puede ser del 5 hasta del 50%, yo voy a hacer hincapié básicamente a los daños indirectos que causa la mosca de la fruta. Y básicamente, y ustedes lo saben, los de productores del estado de Veracruz, los problemas cuarentenarios que tienen en la exportación, los problemas cuarentenarios que también tienen a la movilización hacia otros estados. Es decir, la gestión de la mosca de la fruta, y por eso los comités estatales de Veracruz, y lo ha expresado muy bien y muy contundentemente el ingeniero Ricardo, tienen que velar porque la reducción de la plaga sea lo más efectiva posible para declarar huertas de baja prevalencia y que por lo tanto puedan movilizar la fruta. Indirectamente, si tenemos también una afectación alta, esto nos llevará a un incremento del costo de producción. Si antes lo hacíamos con productos químicos, el malatión, que era el producto que habitualmente se utilizaba, ahora ya más recientemente el espinosat, son productos de alto costo y que necesitan muchas aplicaciones durante la campaña. También otro punto importante, y esto el licenciado Soberón en la introducción nos lo comentaba, que lo importante, aparte de producir, es que te paguen bien la fruta. Y tanto la juguera como el comerciante te lo pagará mejor si esta fruta viene exenta de picadas de mosca de la fruta. Cada vez más a nivel mundial o a nivel social se está intentando minimizar el impacto medioambiental de los productos químicos. Por lo tanto, allá también es importante, y les pongo un ejemplo para que me entiendan mejor. En Europa ya llevamos como 10 años que están totalmente prohibidos los tratamientos aéreos químicos. Llevamos como 14 años que está prohibido el malatión. Es decir, todo progresivamente irá llegando, que es una restricción de las aplicaciones químicas, una restricción, una reducción del número de materias activas, sobre todo las más tóxicas, que podremos utilizar. Definitivamente, si no hacemos bien las cosas de una manera mancomunada, en su caso el estado de Veracruz o como país México, es un debilitamiento de los procesos cuarentenarios del país. Si hay una alarma en este sentido de residuos, quien pierde son todos los productores. 99 productores pueden hacer bien su trabajo, hay uno que lo hace mal, resulta que le detectan residuos, le detectan larvas y todo el sistema se nos cae abajo. Por lo tanto, resumiendo, es muy importante considerar los daños indirectos causados por moscas de la fruta.
Bien, el ingeniero Ricardo se ha centrado básicamente en Veracruz, pero no es baladí que Veracruz prácticamente es en torno del 40% de la superficie total citrícola que hay en México. Fíjense también que hay un dato importante. Las jugueras, prácticamente una tercera parte, un poco más, del valor de esta exportación está en jugo, no está en lo que es el consumo en fresco de la naranja, del limón, de la mandarina. Es decir, tienen ustedes, especialmente en Veracruz, una industria muy potente a nivel de jugueras. En cuanto a los cultivos, dentro de los cítricos, el que evidentemente más destaca a nivel de todo México es la naranja con el 61%, el limón, tanto el limón mexicano como el limón persa, es un 19%, y otros cultivos como puede ser la toronja y otros como la mandarina hacen un total del 20%. Hay una concentración muy clara en todo el Golfo de México, especialmente el estado de Veracruz, y el limón se concentra más en la zona pacífica, aunque evidentemente, como en Martínez de la Torre, por ejemplo, la capital mundial de los cítricos, por su gran cantidad de hectariaje, ahí también nos encontramos grandes plantaciones de limón. Bien, solamente para comentar el impacto del cultivo de la naranja en todo México, ahí vuelve a ser Veracruz el principal estado, y también decir que ustedes tienen la suerte que prácticamente en todos los meses del año hay cosecha. Esta cosecha se concentra básicamente en febrero, marzo, abril y después vuelve a retomar fuerza hacia finales de año. Esto es una suerte y una oportunidad, como decía el ingeniero Ricardo, una ventana con lo cual pueden suministrar a nivel mundial fruta, en este caso cítricos, pero para poder exportar necesitan una seguridad de que no exportan a la vez de la fruta la tan indeseada mosca de la fruta, en este caso larvas. También la toronja, ahí decir que la toronja, aunque sea un cultivo menor a nivel de hectariaje, es un cultivo mucho más sensible al ataque de la mosca de la fruta, como bien también reflejaba el ingeniero Ricardo. Ahí hay una diferenciación que, aparte de los típicos estados que siempre aparecen de Veracruz y Tamaulipas como grandes productores citrícolas, en el caso de la toronja es también el estado de Michoacán un gran productor, que casi del 16%. Ahí otra vez vemos que se está produciendo fruta durante todo el año y ahí básicamente las puntas las tenemos a finales de año y las famosas mayeras en el mes de mayo. Bien, como les decía, el problema actual del manejo de la mosca muchas veces es la misma solución química. El malatión es una molécula, un órgano fosforado que está muy vetado en muchos países del mundo y a veces incluso ni es consciente el productor del daño que puede hacer. No por el hecho de que sea un producto tóxico, que lo es, sino básicamente que le puedan parar la producción. En Veracruz, el tema de los jugos, cada vez más también se inspeccionan los jugos, no solamente la fruta fresca. Estos son todos los problemas de diferentes países y las restricciones a la exportación. Actualmente, en muchos países, sobre todo a nivel de Europa y algunos estados también americanos, no solamente se hacen constantemente análisis multiresiduos, con lo cual es relativamente fácil detectar algún residuo de un plaguicida, de un producto químico. Pero a la vez, los límites de detección, lo que las famosas límite máximo de residuos LMR, cada vez están más bajos porque los métodos de detección son cada vez más precisos. Una sola partida, un solo container que te pare puede hacer caer la exportación hacia un país. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho, repito, no solamente la naranja en fresco, sino también el jugo. Bien, existen muchas listas. Aquí he tomado de 3 zonas, básicamente a nivel americano, el Fair Trade Certificate, que evidentemente restringe la aplicación del malatión. Aquí tienen su liga, su página web. También a nivel de Europa,
Europa está muy restrictiva, como ustedes saben. Hay una base de datos muy específica y evidentemente el malación allá no lo van a ver que sea posible. Van a encontrar los LMR por distintos cultivos. Y por último, también les quería compartir el Codex Alimentarius. Es una publicación a través de la ONU, con lo cual ahí, o de la FAO, que ahí lo que tienen todos los datos de diferentes cultivos y cuáles son los establecimientos de LMR. Esto sobre todo para la gente que exporta y para el tema de las jugueras, pero cada vez debería ser una cosa más común, más frecuente entre los técnicos también. Bien, hecha esta parte de introducción de lo que significan las distintas estrategias de control de manejo de la mosca de la fruta, verificado también el problema, dónde está la citricultura en México, paso a abordar la solución que hoy por hoy es la solución más sustentable que hay al manejo de la mosca de la fruta. TheraTrap es un producto fabricado por la empresa Bioibérica desde hace 11 años que se está vendiendo exitosamente en México y en todos los países de la región y actualmente es el líder absoluto a nivel del continente americano por básicamente estos tres conceptos. Es altamente eficaz, es un producto ecológico o orgánico y además es económico. Es decir, lo que les vamos a presentar, a mí me gusta hablar de un sistema más que de un producto, porque es un sistema que requiere de la trampa y requiere de un atrayente muy eficaz. Bien, como les decía, es el tipo de solución, puede ser a nivel de un atrayente líquido, estos se venden en porrones básicamente de 20 litros o garrafas o garrafones y cada uno pues utiliza un tipo de trampa casera. En algunos países tenemos un sistema listo para su uso que ya viene cebada la trampa. El producto en sí es un producto a base de proteínas hidrolizadas obtenidas enzimáticamente. Curiosamente, el sistema de obtención es el que le da una eficacia mucho más alta que el resto de soluciones que hay en el mercado, a base o bien de proteínas hidrolizadas, pero por medios ácidos, o a base de torulas, que son los principales cebos proteínicos que se utilizan en este sentido. El mecanismo de acción es muy fácil, es sencillamente la mosca se muere por ahogamiento. Es decir, al ser un líquido, realmente es un líquido que sirve de fuente alimenticia y es un líquido que nos sirve para ahogar la mosca que entra en la trampa. El producto emite una continua y controlada compuestos de tipo volátil porque se evapora por el efecto de la temperatura y el sol y lo que primordialmente emite el producto son aminas heterocíclicas del tipo piperacindonas. Esto le da una efectividad muy alta para el control de mosca de la fruta y especialmente para las hembras. Recuerden que quien causa el daño en las frutas por la oviposición son las hembras, no en este caso el macho. Por lo tanto, ahí la otra ventaja, y por eso también se utiliza intensivamente en huertas orgánicas, es que el producto, por su mecanismo de acción, no necesita de insecticida alguno para provocar la muerte de la mosca. Otra cosa que me ha gustado mucho del ingeniero Ricardo cuando comentaba la certificación de las huertas orgánicas. Cuando tú estás produciendo o certificando huerta orgánica, no queda otra que utilizar productos que estén certificados y TheraTrap cuenta con la certificación orgánica. Otra de las cosas también muy importantes, que al igual que cuando utilizo un producto químico es una bomba química, por lo tanto, de alguna manera estoy causando la muerte de la mosca, pero también de los benéficos, en este caso el TheraTrap es un producto altamente selectivo que unido a un dispositivo, a una trampa, que también tenga un diámetro de los agujeros que sean en torno a los 8 milímetros, va a provocar una gran selectividad. Y esto es una gran ventaja. Donde hay TheraTrap, hay vida. Esto es importantísimo. El malatión es un producto que mata a la mosca, repito, pero mata a mucha fauna útil que nos va muy bien, predadores naturales de otras plagas. Bien, en el tema de las trampas del TheraTrap hay como dos versiones.
Una es la que se utiliza básicamente para monitoreo, que es monitorear una población. La campaña de moscas de la fruta tiene unos protocolos que están muy bien y allá nos tenemos que regir siempre por el protocolo oficial y por la norma mexicana en este sentido. Hay que utilizar un tipo de trampas, un tipo de atrayente que nos va a dar la monitoreo, es decir, la cantidad MTD, mosca, trampa y día, y a partir de ahí vamos a establecer unos gráficos que nos van a permitir la evolución de la población de mosca a lo largo del tiempo. Cuando el nivel de población de mosca sea alto, el técnico es el que va a decidir, pues entonces, hacer un trampeo masivo o hacer las estaciones cebo que ustedes dicen en México, o bien pasar a un tratamiento químico. Esto es un tipo de trampa, pero las dos trampas, en ese sentido, pueden utilizar el mismo atrayente, que es el Ceratrap. Porque para trampear masivamente, la palabra trampeo masivo viene del inglés mass trapping, es para hacer una densidad de trampas muy alta por hectárea que permite jalar, capturar a todas las moscas que estén presentes en la huerta. Sencillamente es cuestión de densidad, número de trampas por superficie y en muchos casos, por temas económicos, el tipo de trampa a utilizar. Fíjense, aquí les he puesto un pequeño muestrario de las diferentes trampas comerciales existentes. Unas van a tener más o menos eficacia, unas van a tener más o menos costo, pero definitivamente es un buen ejemplo de la cantidad de trampas que existen en el mercado. Pero lo que se van a dar cuenta que el costo económico cuando utilizamos estaciones cebo, trampeo masivo, es altamente importante. Yo cuando hace 11 años vine por primera vez a México, me encontré un tipo de trampa que sería esto, que yo nunca lo había visto en España. Son las típicas estaciones cebo, que como su nombre indica, se cebaban con malatión, con proteína hidrolizada del tipo ácido y con estropajo, básicamente para observar. La mosca iba a la estación a alimentarse y supuestamente se moría fuera. Esto es el antiguo concepto de la estación cebo. Hoy por hoy la estación cebo son estas botellas de plástico caseras. Fíjense que ahí no hay aperturas porque la mosca queda atrapada dentro. Ahí iba y salía. Aquí entra y se queda. Esta es la gran diferencia. Pero fíjense lo que es el tipo posible de trampas a utilizar. Al final es eficacia y costo. Bien, yo les quería mostrar rápidamente la que hoy por hoy es una trampa la más barata posible, pero es que además sale muy eficaz a nivel de la eficacia de captura. Esto lo pueden hacer perfectamente ustedes. Si tienen huertas pequeñas, se lo pueden manejar perfectamente en sus casas. Es con un pomo, con una botella. Idealmente, si puede ser de 1,5 litros, es mucho mejor. Tenemos que situar un alambre que de alguna manera nos va a sujetar y ahí para ponerlo en altura con una lanza telescópica. Las plantaciones de cítricos que sean bajas, pues no es necesario esto, lo podemos colgar fácilmente con la mano, pero si me tengo que ayudar con una lanza telescópica, necesito este tipo de material. Fíjense que esto es de lo más fácil y como ven aquí, con material de lo más cómodo. Alambre, unos alicates y esto para hacer el agujero en el tapón. Y esto sale muy barato. No tienen necesidad de gastarse mayor dinero a una cosa que puede ser realmente eficaz. Bien, nos vamos ya a nivel práctico. ¿Cómo utilizamos Ceratrap en campo? Como ven en la parte de abajo, aquí estamos cargando con un porrón una trampa. Ya una vez cebada va a ser colgada de un árbol. Esto es el sistema de muy fácil manejo. Lo normal es que se cargue en el propio campo, en la propia huerta. Una de las consideraciones que tengo que insistir mucho, tal como también indicaba el ingeniero Ricardo, es que siempre en cada país escuchen y hagan caso de los servicios técnicos de sanidad vegetal y técnicos de campaña de las moscas de la fruta.
de la conveniencia de utilizar un número adecuado de trampas según cada situación. Cada país es soberano, cada país tiene sus protocolos, en cada estado también a veces tienen normas concretas, por lo tanto, la primera cosa, consulten a un técnico de las campañas oficiales. Dicho esto, el número de trampas por hectárea puede variar en función de las condiciones. Mayoritariamente, a mayor superficie trampeada, el número de trampas por hectárea será menor. No es lo mismo tener una huerta de traspatio, ahí voy a tener que colocar una trampa por árbol, a tener una plantación de 200 hectáreas de cítricos, que lógicamente la densidad de trampas va a ser menor. La otra variable importante, la sensibilidad del cultivo, pero a veces también la variedad. Es decir, nos encontramos muchas veces lo que hemos dicho antes, la toronja es más sensible que la naranja, pero seguro que hay variedades de toronja todavía más sensibles que otras. Este conocimiento técnico es muy de tipo local y será el productor, juntamente con el técnico, que van a decidir, según esta necesidad concreta, el número de trampas finales a instalar. Lógicamente, también tenemos que considerar el factor, uno de los clave, que es la presión de la plaga parcela-zona. La gente tiene que entender que si antes de entrar con el sistema Ceratrap se utilizaba un sistema químico, si la parcela recibía 8 aplicaciones químicas, era por una razón, había una alta presión de plaga. Si utilizaban solo 2, posiblemente había mucho menos presión de plaga. Pues lo mismo va a ocurrir con el número final de las trampas a utilizar, la presión de la plaga en la parcela o zona. Hay otro factor también que es el nivel de tolerancia aceptable tanto por el técnico como el productor. Ahí sobre todo saber de antemano si la fruta va destinada a la exportación o solamente al mercado nacional. Si va destinada a la exportación, las ligas que les he pasado de las páginas web a nivel americano, europeo o a nivel de la FAO son muy importantes porque a veces tú produces y no sabes finalmente dónde va a llegar tu jugo de naranja. Por lo tanto, sobre todo, miren estas listas, productos autorizados, no autorizados y cuál es su LMR en cada caso. Otro factor también para mí muy importante, que es qué días tengo que poner las trampas. El momento que hay la máxima sensibilidad a nivel de la fruta está a punto de ser cosechada. Cuando más nos acercamos al punto de cosecha, mayor es la cantidad de población. Pues bien, si consigo adelantar la instalación de las trampas en la huerta, es muchísimo más efectivo. No es lo mismo hacerlo 45 antes de la recolección que 100 días antes. A veces, si lo hago antes, puedo meter menos trampas. Si lo hago muy tarde, entonces tengo que poner más trampas y ya tendré daños. Lo importante de la solución del problema es hacer el cortafuegos y no tener que apagar el fuego. Por lo tanto, apliquemos el criterio preventivo en este caso. Y definitivamente, que es la típica pregunta, oye, ¿qué vas a hacer? Monitoreo es una cosa. Si quieres bajar población es otra. Si quieres realmente un control de población es otra cosa. Esto nos tiene que tener claro. No es lo mismo poner 2 trampas por 10 hectáreas, claramente monitoreo, que poner 40 trampas por hectárea, claramente trampeo masivo. Y esto es lo que hemos intentado reflejar en esta gráfica. Por una parte tenemos número de trampas por hectárea y por otra parte tenemos la estrategia seleccionada o el uso que le vamos a hacer. Este es el típico trampa a nivel de monitoreo. Podemos utilizar pocas trampas, sí, y esto es básicamente para bajar población. Hay gente que 2-3 meses antes hace un pase químico y una vez ha hecho limpieza en la parcela, entonces ya pasa al trampeo. ¿Es posible? Sí. Lo que nos gustaría y lo que realmente es la única solución a nivel orgánico es el trampeo masivo, donde ya tienes un control de la población. Pero para ello la densidad de trampas por hectárea tiene que ser más alta.
Bien, una vez hemos seleccionado qué voy a hacer, monitoreo, bajar población o trampeo masivo, sale un número de trampas por hectárea. A partir de ahí lo que tengo que hacer es contar cuántos árboles tengo por una hectárea y repartirlos. Hay dos estrategias posibles. Imagínense que en una huerta tengo 90 árboles. Imagínense que tengo que repartir 30 trampas. Ahí me estaría diciendo que cada 3 árboles tengo que ubicar una trampa. Esto sería de una manera regular. Pero en el caso del trampeo masivo es mucho más eficiente una manera irregular, de tal manera que reforcemos más los perímetros y sin aumentar la densidad media, por dentro de la parcela, reducir este número de trampas. No se trata de gastar más, sino se trata de invertir mejor. Y en este sentido, muchas veces, y esto los productores y los técnicos lo habrán visto en el campo, es en el perímetro de la parcela donde me están entrando las moscas del vecino que no hace nada para el control de las moscas. Muchas veces también donde hayan cursos de agua es una fuente también de entrada. Esta definitivamente es la mejor estrategia de uso que hay de reparto de las trampas por una parcela. La estrategia perimetral, recargar allá más y por la parte de dentro poner menos trampas. Una vez ya sé el reparto o la superficie del terreno, tengo que colocar la trampa en el árbol. Ahí también importante 4 cosas. La orientación tiene que ir a la cara sur o sureste. La altura tiene que ser 2/3 partes de la altura total. La anchura significa que 1/3 parte del eje central, el tronco, no me pongan las trampas en el perímetro. Esto lo hacen básicamente los tramperos que revisan trampas para el monitoreo, para que sea más fácil su visualización. Pero cuando hago trampeo masivo, tengo que utilizar este recurso de la mejor manera posible. Si lo ubico en el perímetro, voy a malbaratar este recurso porque se va a evaporar muy rápidamente. Y a mí un doctor, un entomólogo, me dijo una frase un día que siempre me irá acompañando. José María, tú piensa como una mosca. ¿Dónde se va a encontrar mejor y más a gusto? ¿En el refugio de la copa o en el exterior que estás a 42 grados? Esto es un buen ejemplo. Pensemos como moscas en el momento de utilización o de ubicación de la trampa en el árbol. Y otra cosa también importante, al meterla más en el eje central, la vamos a poder ubicar entre 2 ramas. ¿Para qué? Para evitar que bascule mucho la trampa si son zonas que haya mucho viento. Por lo tanto, teniendo clara la distribución y la ubicación en el árbol, la eficacia está asegurada. Y ya para acabar, vamos a pasar a compartirles unos ensayos. Esto se hizo en España, concretamente en Valencia. Ahí fíjense que todos los puntos, estas flechas de aplicación son tratamientos químicos, es decir, nos encontrábamos ante una parcela con un grave problema de mosca, en nuestro caso de Ceratitis capitata, es decir, recibía 7 aplicaciones. Se comparó con los 2 estándares químicos, tanto el malatión como el espinosad, y definitivamente el Ceratrap fue la mejor estrategia de control de la mosca. Estos son la cantidad de moscas detectadas en la parcela. Esto lo hemos visto una vez y otra y otra. Es decir, por fin tenemos una solución orgánica que supera en eficacia al control químico y además con todas las otras ventajas añadidas de seguridad para el aplicador, para el tema del medio ambiente y además de un costo competitivo. Esto también es un ejemplo a nivel del control expresado en forma de daños. Tanto en el árbol como en el suelo, la parcela tratada con Ceratrap es la que registró menos daños. Al igual que la finca, esto se midió en árbol en suelo, en este caso en bodega, en almacén. Registró un nivel muy bajo de daños. También compartirles un ensayo en Panamá, fue de los primeros países donde también se validó el Ceratrap respecto a distintos tipos de trampas oficiales y ahí fíjense que tenemos la trampa botella
con Ceratrap. Esto es la trampa, en este caso la Multilure, en este caso la trampa que habitualmente nosotros utilizamos, como la trampa Multilure con Torula, que es otro trayente que se utiliza. Aquí teníamos la trampa Multilure con los dos parches. El resultado fue claramente positivo en la tesis que se utilizó la botella de plástico Ceratrap con el Ceratrap, superando totalmente las otras trampas más de tipo oficial, la Multilure, y en este caso a los dos también atrayentes que se utilizan, como son los dos parches, como la Torula. Ya por último, antes de dar entrada al doctor Lassa, ahí es el resultado de un estudio que se hizo en Cuba hace 11 años. Este es el primer estudio que se hizo en suelo americano, donde también observaron exactamente iguales resultados. Que el Ceratrap era un producto muy atrayente, pero que a nivel de trampa resultaba la más eficaz, aparte del coste económico, el pomo o la botella plástica. Pues bien, por mi parte ya estaría. Doy paso al doctor Rodrigo Lassa, que nos va a presentar la siguiente presentación. Adelante, doctor. Bueno, muy buenos días a todos. No sé si se ve ya la presentación. Bueno, quiero agradecer pues la presentación de mis compañeros, pero sobre todo la invitación del licenciado Antonio Soberón, ¿no? Actualmente presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Cítrico. Él yo creo que es un buen conocedor de la actividad que hacemos en el Instituto de Ecología, ¿no? Y de que siempre hemos intentado realizar investigación aplicada para fortalecer al sector citrícola, ¿no? En ese sentido, como institución pública de investigación, realmente nunca hemos tenido ningún conflicto de interés por los productos que evaluamos y únicamente lo que nos gusta pues, es transferir pues, los resultados de investigación que obtenemos, ¿no? En ese sentido, pues os vengo a hablar un poco de, como bien ya han comentado otros compañeros, sobre todo Josep, pues de la eficacia que hemos observado de este producto Ceratrap en el monitoreo y el control de Anastrefa ludens en Veracruz, ¿no? Realmente no es un trabajo que haya hecho solo el Instituto de Ecología, fue un proyecto ProInnova que financió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología aquí en México y que lo realizamos de manera asociada con una empresa citrícola aquí en Martínez de la Torre, que es Citrex, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, no me voy a entrar mucho en detalle porque yo creo que ya mis compañeros pues ya han ubicado, ¿no?, a Anastrefa como el género más importante probablemente en México, aunque hay muchas especies de moscas de la fruta, pues este género es el que tiene más trascendencia y relativamente, pues de todas las especies que tiene, solo unas pocas son especies plaga, ¿no? En ese sentido, la más importante en el país es Anastrefa ludens, que es, por eso se llama mosca mexicana de la fruta, pero existen otras especies de anastrefas, pues como oblicua, que afecta a mango, serpentina zapotáceas y Anastrefa striata guayaba y Fraterculus a veces a guayaba y a durazno, ¿no? La presentación está centrada sobre todo sobre Anastrefa ludens, aunque también tenemos evidencia de la gran actividad de este producto también para otras especies de Anastrefa. Y bien, pues no voy a entrar mucho en detalle. Ya saben, ¿no?, que el daño que genera esta especie de mosca es que realmente las hembras ponen los huevos en los frutos y los dañan, ¿no? Una cosa que quiero mencionar, ¿no?, y que he puesto ahí maduración sexual y proteínas, es que las moscas de este grupo, ¿no?, al igual que las moscas de otros géneros, buscan mucho las proteínas porque son necesarias en su proceso de maduración sexual, ¿no?, sobre todo en los machos. Y en las hembras no solo de la maduración sexual, sino también en el proceso de ovogénesis y en su capacidad de reproducirse, ¿no? Aunque hay otras especies de moscas en las que hay unos cebos que se llaman precursores feromonales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ceratitis sería el trimedur, o en el caso de Bactroceras, otros productos como metileugenol, este tipo de precursores no se han descubierto todavía para Anastrefa. Y eso obliga a que para el control o el monitoreo de estas especies utilicemos cebos proteicos, que son unos cebos alimenticios que en general son menos efectivos dentro de lo que cabe con respecto a los sexuales y generalmente mucho más variables en la atracción de otras especies no dianas, ¿no?
Y en ese sentido, pues no voy a entrar mucho en detalle, ya se ha comentado pues que generan, ¿no? No solo una pérdida, yo aquí me he mencionado, ¿no? De hasta un 25-30%. Como bien se ha dicho, quizá igual es más un 5-25, pero como ha dicho también el ingeniero Ricardo, puede haber situaciones en las que prácticamente se pierda hasta el 100% de la producción, ¿no? Y realmente no solo es importante ese daño directo y ese incremento en los costes de producción, sino sobre todo pues esa restricción que ya se ha hablado a la exportación y a la movilización de fruta, ¿no? En el caso de México, en zonas de control hacia zonas que sean de baja prevalencia o de ausencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que todo el mundo es consciente de la necesidad de controlar a esta especie plaga, y si bien hay muchas estrategias que son muy importantes, como el tema del control cultural, ha hablado Joseph, ¿no? De la eliminación de esa fruta caída al suelo para evitar ese inóculo, una de las principales estrategias que se utiliza es el control químico, ¿no? Muchos productos tóxicos que se aplican en una formulación cebo y que generalmente la mosca, ¿no? Esos cebos son con proteína porque las moscas, como van a consumir proteína, ingieren esos cebos tóxicos y se mueren, ¿no? Entre ellos, uno de los que más se está utilizando ahora pues es Spinosad, que hasta cierto punto es un producto un poco más orgánico, ¿no? Pero bueno, sin ninguna duda, y como ya Joseph ha expresado, yo creo de una manera más detallada, pues generan un problema, ¿no? No solo por los límites máximos de residuo, que puede ser una problemática a la hora de exportación, ¿no? No solo en producto en fresco, sino también, por ejemplo, en jugos. Pero bueno, este tipo de estrategias muchas veces genera desequilibrios en los agroecosistemas, ¿no? Muchas veces aplicas un producto que te puede generar un problema de que otras especies que no eran plaga pues surjan como plaga, ¿no? Y en ese contexto, pues con esta empresa, con Citrex, intentamos, más que desarrollar, sobre todo fortalecer estrategias que nos permitieran mejorar el manejo en el sentido de monitoreo y trampeo masivo, ¿no? Y en ese sentido, utilizando cebos que fueran más efectivos y estables, ¿no? En el sistema de monitoreo, pues obviamente porque es clave, ¿no? En el manejo integrado de plagas. Si tú monitoreas, vas a saber con mucha mayor precisión cuáles son los momentos en los que está la plaga y cuál es su abundancia y su distribución a nivel de parcela, ¿no? Y eso obviamente te permite realizar las estrategias de control de una manera mucho más precisa y obviamente económicamente mejor. Y otra sería el utilizar este tipo de cebos para trampeo masivo, ¿no? Ya Joseph ha explicado un poco en qué consiste, ¿no? Poner muchas trampas por hectárea para capturar el máximo de hembras y reducir el nivel poblacional y por ende el daño sobre el cultivo, ¿no? Y bueno, simplemente mencionar que en México, para el trampeo de esta especie de mosca, se utilizan unas trampas que están en la norma, ¿no? Yo quiero mencionar que un poco lo que yo voy a mostrar son resultados que hicimos con el sector productor y que obviamente no están regidos por la normativa, ¿no? En el caso de aquellas, por ejemplo, los huertos libres de mosca de la fruta y demás, que tienen cierta normatividad, obviamente hay que seguirla, ¿no? Pero aquellos productores que quizá quieren monitorear, pues quizá no tienen tanta necesidad de seguir, ¿no? Esa normativa. Y lo que hicimos, bueno, en la normativa se utilizan esas trampas Magpie y Multilure, que son relativamente caras para los productores, y se utilizan cebos de proteína, y es una proteína hidrolizada generalmente de hidrólisis química. Hay varios productos aquí en México, uno de los más utilizados en México y sobre todo aquí en Veracruz es Captor 300, hay otros, Winner 360, Flairal, Atralat, etcétera, ¿no? Esos cebos de proteína hidrolizada generalmente son los que se utilizan para determinar dentro de los estados si la zona es libre de moscas y tiene baja prevalencia, cuando se capturan menos de 0,1 moscas por trampa y día, o si son zonas bajo control fitosanitario cuando se capturan más, ¿no? Simplemente lo que quiero mencionar que esa proteína hidrolizada, que aquí en la norma se utiliza de acuerdo a un estándar, que son 235 mililitros de agua, 5 gramos de bórax y los 10 mililitros de la proteína, ¿no? Yo he puesto ahí Captor 300 porque es la que hemos utilizado nosotros, pero podría ser cualquier otra. Esa es la fórmula que se utiliza estándar, ¿no? Independientemente de que son unas proteínas diferentes de un origen u otro. Y el bórax se utiliza porque mantiene bastante la estabilidad de la mezcla en el tiempo, porque si no se degradaría mucho antes de 7 días. Y además sube un poco el pH, que parece que favorece un poco la emisión de volátiles que atrae, ¿no?
Pero bueno, sí que es importante es que esas proteínas sí que las tienes que cambiar cada 7 días porque si no se degradan en el campo. Además de estos productos, en el mercado hay otros, por ejemplo, un producto que se llama Biolur, que es como bien ha comentado Joseph en su presentación, tiene unos parches que emiten unas sustancias que son las mismas sustancias que emiten las proteínas hidrolizadas, sobre todo acetato, sobre todo amonio y putrescina, ¿no? Que es un compuesto de putrefacción, ¿no? Esos parches, la ventaja que tienen es que tienen una duración más amplia, ¿no? Los puedes utilizar hasta por 8 semanas. Ceratrap, que en ese momento cuando nosotros lo evaluamos, pues no se había utilizado mucho en México todavía, ¿no? Que es un producto bastante estable, algo que difiere mucho de otras proteínas, ¿no? Las proteínas hidrolizadas, el problema que ha habido y sobre todo para utilizarlas, como luego vamos a ver, en trampeo masivo, es que esos productos realmente no eran estables y se degradaban relativamente rápido cuando se colocaban en campo. Ceratrap pues tenía esa ventaja de que era un producto muy estable y que duraba bastante tiempo, ¿no? Hasta 10, 12 semanas según se indicaba. Y el hecho de que era un producto no de proteínas de hidrólisis química, sino un producto que era de hidrólisis enzimática, que a priori pues emitía algunos compuestos que le hacía algo más eficaz, ¿no? Y bueno, también hay otros productos que se utilizaban aquí en el sector citrícola, mucho en el norte de México, en el estado de Nuevo León, como son jugos de uva, que estaban reportados como relativamente efectivos, y otros extractos de frutos, o como bien ha mencionado la torula gis, que no deja de ser otra proteína, pero de origen microbiano. Y bueno, como ha dicho, pues las trampas, hay infinidad de trampas actualmente en el mercado, no solo esas dos, algunas mucho más económicas como las botellas. Y bueno, voy a entrar un poco en detalle de los resultados que obtuvimos, ¿no? Primero para los sistemas de monitoreo y después los de trampeo masivo. En el caso de monitoreo, aquí nosotros siempre habíamos utilizado Captor, esa proteína de hidrólisis química como sistema, y lo que hicimos fue pues, comparar la eficacia con respecto a Ceratrap, ¿no? Esta diapositiva la voy a utilizar un poco como modelo para que sepáis un poco la dinámica de cómo hemos hecho los ensayos que voy a mencionar después, para no entrar en detalle. Pero bueno, lo que hacíamos siempre en una huerta la dividíamos en varios bloques y en cada bloque nosotros colocábamos las trampas de interés, ¿no? En este caso una trampa cebada con Captor, la otra con Ceratrap, y lo que hacíamos es nosotros revisábamos las trampas y contábamos la cantidad de moscas que habían caído en una semana, ¿no? Y calculábamos el MT y el porcentaje de hembras. Luego las trampas se recebaban en el caso de la proteína, porque es necesario, pero en el caso de Ceratrap no las recebábamos, pues porque como tenía más estabilidad y si era necesario recebar, pues lo recebábamos después de un mes, por lo menos, ¿no? Lo que hacíamos luego era rotar la posición de las trampas, y esto lo hacíamos porque hay veces que en los ensayos de campo hay mucho efecto de posición. Para que no se nos enmascarara el efecto por la posición, pues siempre rotábamos la posición y eso lo hacíamos de manera que las trampas estaban por lo menos 2 veces en cada posición, ¿no? Los primeros resultados que obtuvimos fueron que pues Ceratrap realmente fue más efectivo que Captor en la captura, ¿no? A unas 3.6 veces más efectivo en la captura de moscas, pero no observamos que hubiera diferencias en el porcentaje de hembras, ¿no? Aunque capturaba un poquito más, no eran estadísticamente diferentes, ¿no? Ahí podéis ver un poco la gráfica, pues como más o menos en todas las capturas siempre había más en la de Ceratrap, ¿no? Una vez que habíamos visto que ese producto era bueno, dijimos, bueno, pues vamos a probar con el jugo de uva, que es un producto pues, relativamente económico, pues para ver qué efectividad tenía, ¿no? Hicimos un ensayo igual, dividimos una parcela en bloques y lo mismo. En el caso de Ceratrap solo lo recebábamos cada mes y en el caso de jugo de uva cada semana para ver un poco qué nivel de efectividad tenía este producto, ¿no? Y en este caso utilizamos un jugo de uva que se llama sangría casera, que ustedes lo pueden comprar en cualquier supermercado y nos llevamos la sorpresa de que no, pues Ceratrap era más efectivo, ¿no? Pero algo menos en comparación con el Captor, ¿no? Unos 2.6 veces más efectivo, pero en este caso sí que vimos que realmente el jugo de uva tendía como a capturar más machos que hembras, ¿no? En el porcentaje de hembras sí que Ceratrap se desempeñaba mejor, ¿no? Ahí tenéis una gráfica un poco de la evolución de las capturas en el ensayo, ¿no? Ceratrap por encima y el jugo de uva pues un poco por debajo, ¿no? Como el jugo ese de la sangría casera no tiene una concentración de jugo de uva como tal muy grande, pues dijimos, vamos, ¿por qué no hacemos un ensayo para comparar Ceratrap con la proteína nuevamente? Y en ese caso compararla también con 2 productos de jugo de uva. Utilizar un jugo concentrado de la marca Jumex,
un jugo que, pues, que tiene mucha más concentración de uva. Y probamos también Tang de uva, que son unos sobrecitos con sabor a uva que habían mencionado en el norte de México, que también tenían cierto nivel de actividad para esta mosca, ¿no? Montamos un ensayo igual en 6 bloques en una parcela y bueno, lo que observamos pues fue que realmente Ceratrap fue el más efectivo en la captura de hembras, pero, por ejemplo, no hubo diferencias en la captura de machos entre Ceratrap y Jumex, ¿no? Sí que es importante mencionar que Ceratrap pues siguió estando muy por encima de la proteína de hidrólisis química de Captor y estuvo, pero Jumex, el jugo de uva, pues también resultó ser más efectivo que la proteína, ¿no? Realmente, pues el jugo de uva también es un producto relativamente efectivo, ¿no? Aunque no es un producto de proteína, y obviamente ahí habría que estudiar cuáles son los factores o qué volátiles está emitiendo que realmente lo hace tan efectivo, ¿no? Pero bueno, en este sentido, cuando comparamos Ceratrap y Jumex, sí que nos dimos cuenta que la cantidad total de insectos que capturábamos en la trampa pues era significativamente más grande en el jugo de uva, ¿no? Esto realmente emite unos volátiles, probablemente pues de fermentación, que hace que sean atractivos para una fauna de insectos muchísimo más amplia, ¿no? Ahí podéis ver capturados hasta 172 insectos frente a 27, ¿no? Totales por trampa. Y lo que sí observamos es que dentro de uno de esos grupos, el grupo Neuroptera, los crisópidos, que son unos organismos de control biológico, sobre todo de áfidos, pues realmente capturaban mucho, ¿no? Lo cual pues hacía que no fuera tan beneficioso, al menos en ese sentido. Y bueno, una vez que habíamos hecho pues esta evaluación, dijimos, oye, pues Ceratrap sí que es un producto que realmente funciona bastante bien. Dijimos, bueno, pues vamos a evaluar la trampa que hay en la norma, que es la Multilure con proteína Captor, y vamos a comparar el nivel de capturas de esa combinación trampa-cebo, que es la que se asesora aquí en México, con diferentes trampas cebadas con Ceratrap, ¿no? Un poco Josep también ha hablado en ese sentido, ¿no? Y montamos otro ensayo en el que evaluamos 6 modelos de trampas diferentes, ¿no? Como podéis ver aquí, ¿no? Y los resultados pues fueron muy claros, ¿no? Cuando comparábamos Multilure con Captor frente a la Multilure con Ceratrap, pues vimos una diferencia muy grande, ¿no? Ceratrap, pues nuevamente capturaba mucho más, ¿no? Pero un resultado que fue bastante impactante es que cualquier modelo de trampa prácticamente cebado con la Multilure era igual de efectivo para monitorear la mosca, ¿no? Cuando no había una competencia visual, porque las trampas realmente es algo que atrae a nivel visual cerca del árbol, cuando no hay esa competencia, pues cualquier modelo de trampa con Ceratrap funciona igual, ¿no? En ese sentido, pues la botella pues es una muy buena opción, ¿no? Aquí podemos ver que hay una trampa, ¿no? Que se llama la trampa ecológica, es una trampa que se está utilizando en España para ceratitis y que la utilizamos con la intención de reducir aún más la cantidad de insectos no diana, y esta trampa resultó ser muy poco efectiva. ¿Por qué? Porque está dividida el agujero de entrada en unos agujeros más pequeños de 6 milímetros, y esos 6 milímetros son suficientes para entrar con especies de ceratitis, pero no para anastrefa, ¿no? Para anastrefa es demasiado pequeño y por eso esa trampa pues, fue menos efectiva. Y bueno, una vez habíamos visto que realmente la botella pues, era más efectiva, dijimos, pues vamos realmente a comprobar que esto es una realidad para el sector productor, que simplemente los productores pueden monitorear con una botella y lo vamos a comparar con el modelo, pero a nivel de muchas fincas, ¿no? Lo evaluamos en 7 huertas diferentes que tenían un 72 hectáreas, y en las que en cada hectárea pues, se colocaba un modelo de trampa, o se colocaba la Captor, Captor con la trampa Multilure o la botella con Ceratrap, ¿no? Y este estudio lo hicimos a lo largo de un año en diferentes fincas, como he mencionado, ¿no? 2 de toronja, 4 de naranja y una que combinaban naranja y toronja. Y bueno, pues los resultados realmente al final, ¿no? del año fueron pues bastante impactantes. Entre el 89 y el 96.5% de las moscas que capturamos se capturaron en las trampas que estaban cebadas con Ceratrap, ¿no? Aquí yo creo que podéis ver para cada huerta, ¿no? De un total de 480 moscas que se habían capturado en ese modelo de Ceratrap,
En la Multilur con Captor, pues solo eran 21, ¿no? En este caso 300 frente a 35, ¿no? 552 frente a 68, ¿no? Como que en todos había una constante captura mayoritaria por parte de las botellas con Ceratrap que con la trampa de la norma, ¿no? Obviamente esto es algo que el sector pues, puede utilizar a nivel propio, ¿no? Obviamente no para aquellas cosas en las que esté regida por la campaña, ¿no? Y aquí veis pues un poco cómo son las dinámicas, ¿no? Los MTDs pues obviamente varían mucho, ¿no? Los MTDs que te da de la norma es relativamente bajo y sí que se incrementa mucho cuando utilizas pues la botella con Ceratrap, ¿no? Esto es en el caso de de toronja. En el caso de naranja las dinámicas poblacionales son un poquito diferentes, pero un poco la dinámica es la misma. Siempre hay unos MTDs mayores en el caso de Ceratrap que en el de la norma, ¿no? Estos serían otros casos, ¿no? De otras fincas, unas dinámicas quizá un poco más amplias. Y este sería un caso de una finca que tenía toronja y naranja, ¿no? Pero bueno, como habéis visto, pues con la misma dinámica, ¿no? Pues como conclusión, pues vimos que realmente la botella con Ceratrap pues era una muy buena opción para el sector productor para monitorear. El producto, como vimos que era pues muy efectivo, dijimos, oye, pues habrá posibilidad de que diluyamos ese producto y si lo diluimos, a ver si realmente captura mucho y obviamente pues sería un sistema más económico aún para los productores, ¿no? Hicimos un nuevo ensayo en una finca de naranja, dividiendo en 6 bloques, ¿no? Un poco con la misma metodología que mencioné anteriormente. Y observamos, curiosamente, que no había estadísticamente diferencias significativas. O sea, ese producto, incluso diluido al 50%, pues tiene unos niveles de captura, ¿no? Este ensayo se hizo en 3 semanas, ¿no? Rotando las trampas. Similar, ¿no? Lo que sí observamos como que había esa tendencia, ¿no? A esa tendencia a reducir los niveles de captura en el momento que lo diluyes, ¿no? Y esta reducción en la actividad, pues parece que estaba condicionada por la pérdida de estabilidad. Sí que observamos que cuando diluíamos ese producto con agua, el producto como que se corrompía mucho antes, ¿no? Estos estudios obviamente solo están hechos en 3 semanas y ya percibíamos eso, ¿no? Entonces, un ensayo de trampeo masivo en el que tú diluyas y quieras observar igual capturas a las 8 semanas, pues es posible que cuando lo has diluido se haya podido malograr, ¿no? En ese sentido, pues hay que trabajar con posibles opciones de cómo diluir eso, pues para que el producto no se corrompa, ¿no? Pues con algunos compuestos, ¿no? Como pudieran ser biocidas. Y bueno, pues también trabajamos en el trampeo masivo, ¿no? Había interés de los productores de intentar establecer esta estrategia para el control de mosca y hicimos unos ensayos iniciales en el que evaluamos 4 modelos de trampa. Dijimos, bueno, aquí hay ya, para trampeo masivo no puedes utilizar trampas tipo la Multilur o esas trampas tan sofisticadas porque son muy caras. Pero no obstante, en México había 2 trampas, una que se llama la MS2 y otra que es el modelo AC-Trap, ahora yo creo que está descontinuado, pero eran unos modelos que se utilizaban para trampeo, se vendían y dijimos, bueno, pues vamos a comparar el nivel de eficacia de esos 2 modelos con respecto a unas botellas de plástico, ¿no? Hicimos unos ensayos de jaula en las que poníamos esos dispositivos, igualmente los rotábamos de posición y todos los días liberábamos 15 hembras y 15 machos y observábamos durante varias horas, ¿no? Entre las 12 y la 1 del mediodía y entre las 2 y las 5 de la tarde, las moscas a qué modelos de trampa se dirigían, ¿no? Y esas moscas las dejábamos hasta el día siguiente y luego veíamos el número de capturas que había tenido cada trampa, ¿no? Bueno, con respecto a las visitas vimos que no había diferencias significativas. Inclusive, aunque las botellas las trampas MS2 y AC-Trap tenían esa coloración amarilla que supuestamente atrae, pues no vimos que realmente las moscas fueran más o menos a esas trampas que a las otras, ¿no? Pero sí nos sorprendió nuevamente que cuando probamos la botella, pues los niveles de captura eran significativamente más altos que en el caso de los 2 modelos, ¿no? Con lo cual, pues no tuvimos ninguna duda de que la botella, pues era algo tremendamente efectivo y económico, pues para el trampeo masivo. Y bueno, con eso diseñamos varios ensayos, 2 ensayos de los que os voy a platicar, uno que lo hicimos en una finca de naranja. Naranja, como es algo menos, se daña algo menos que toronja, utilizamos
40 trampas por hectárea, ¿no? Fue un ensayo que duró 2 meses y medio y lo que hicimos una parcela de 12 hectáreas, pues la dividimos en 4 bloques diferentes y en cada bloque, en una hectárea entera, utilizamos un modelo de trampa, ¿no? En este caso la botella, en este caso la MS2 o en este caso la C-Trap, y a esa densidad de 40 trampas y teníamos unas trampas centinela que nos permitía evaluar también el nivel de mosca, ¿no? Aunque también evaluamos las moscas que se capturaban en 15 botellas al azar de cada una de las parcelas, ¿no? Y también evaluamos, cada 15 días evaluamos el daño que había en frutos, en 30 frutos escogidos al azar dentro de cada una de esas parcelas. Bueno, una de las cosas que observamos es que la botella nuevamente tuvo significativamente más capturas de moscas que las trampas MS2 o que la Z, ¿no? Esa fue la más efectiva. No hubo diferencias en el porcentaje de hembras, pero sí hubo diferencias en el daño. Realmente ACTRAP, que era la que menos moscas capturaba por trampa, tuvo algo más, significativamente algo más de daño que los otros 2 modelos de trampa, aunque la botella y la MS2 pues fueron, en el daño no fueron estadísticamente diferentes, ¿no? Y sí es importante mencionar que en esos modelos, en todos, quizá en este un poquito más, incluso después de 2 meses y pico, 2 meses y medio, obtuvimos todavía, había más de 100 mililitros, ¿no? Cerca de 140 mililitros de producto todavía en las botellas, ¿no? Lo cual sí que permite, ¿no?, realizar ese tipo de estrategia, como hemos dicho, durante periodos prolongados, ¿no? Aquí podéis ver las capturas de manera gráfica, ¿no? Y bueno, también hicimos otro ensayo en el que comparamos esa botella de plástico con respecto solo a la MS2, ¿no? Ya habíamos visto que este modelo no funcionaba muy bien. Realmente luego nos dimos cuenta que este modelo no era muy bueno porque se fabricó con unos orificios de entrada que eran aproximadamente también unos 6 milímetros. Y esos 6 milímetros muchas veces hacían que las moscas de Anastrefa no tendieran a entrar, ¿no? Probablemente pudiera ser más efectivo con ceratitis, pero no con Anastrefa y por eso lo eliminamos, ¿no? Y comparamos estos 2 modelos, la botella y el MS2, frente a una estrategia de GF120, ¿no? GF120 es ese producto que se llama Spinosad, a razón de una aplicación de 8 tratamientos, ¿no? 1 cada 7 días. Estos tratamientos, sí es cierto, que están un poco por encima de lo aconsejado, ¿no? No se aconseja realizar más de 3 aspersiones por ciclo, ¿no? Pero bueno, como los productores lo utilizan de manera sistemática durante todo el periodo, pues dijimos, bueno, en los 2 meses de evaluación vamos a permitir que hagan un tratamiento cada 7 días, ¿no?, con ese producto. En este caso, que era toronja, pusimos una densidad un poco mayor, porque hay mayor riesgo de infestación de la plaga, ¿no? Igual, al final del ensayo, evaluamos 200 frutos dentro de cada bloque para ver los porcentajes de fruta dañada. Y bueno, los resultados que observamos fue que el daño del fruto no fue significativamente diferente, ¿no? Cualquiera de las estrategias es viable, ¿no? Puedes aplicar 8 veces GF120 o utilizar las botellas, ¿no? Sí que la cantidad de moscas que capturamos, pues aquí no difirió estadísticamente entre los dos tampoco, fue un poquito superior y no en el caso de las hembras, ¿no? Pero bueno, sí que podemos mencionar que al final las 3 estrategias funcionan y prácticamente solo hubo más o menos como 1 o 2 frutos más o menos en los 800 frutos que evaluamos en cada bloque, ¿no? Y bueno, simplemente como conclusiones, pues las conclusiones a las que llegamos en el proyecto fue que realmente Ceratrap era muy efectivo en la captura de hembras de Anastrefa, ¿no? Y que realmente tenía un buen rendimiento de durabilidad y de efectividad, ¿no?, que podía llegar a veces hasta incluso las 12 semanas. El jugo de uva, pues era un producto que capturaba moscas de la fruta, pero le vimos problemas. Uno, es algo menos efectivo para hembras y eso obviamente en estrategias de control, sobre todo para reducir daño, pues es importante. Capturaba pues muchos insectos, para monitoreo pues lo complica, ¿no?, porque es más difícil encontrar las moscas, pero para trampeo masivo pues captura muchos insectos benéficos y luego tiene el inconveniente de que lo tenías que recebar cada 7 días, ¿no?, algo pues que lo hace inviable, ¿no?
Y bueno, en su uso, pues a largo plazo, pues pudiera no ser igual tan económico como el Ceratrap, ¿no? Simplemente mencionar que en el monitoreo, pues lo más importante es el cebo y la trampa realmente es algo secundario, ¿no? Y eso tiene relación por lo que he mencionado anteriormente, que realmente en la captura de las moscas lo más importante es la atracción a larga distancia y no tanto esa atracción de las trampas a corta distancia por el estímulo visual. Como bien ha dicho Josep, las botellas plásticas con 3 orificios más o menos de unos 10 estos son 10 milímetros a unos 2/3 de la altura, pues es un modelo de trampa muy efectiva. Nosotros utilizamos botellas de 500-600 mililitros. Realmente hay otra gente que utiliza de litro, de 2 litros, pero realmente estas botellas a nosotros pues, nos resultaron como las más efectivas. Que esa combinación de trampa de botella con Ceratrap, pues creemos que es una estrategia muy útil y muy económica pues para el sector productor, para poder monitorear y poder realizar sus estrategias de control de manera más oportuna. Y bueno, que el trampeo masivo, utilizando Ceratrap, pues es una estrategia efectiva, ¿no? Realmente, igual puede no ser, como bien ha dicho José, una estrategia única, ¿no? Ahí depende de la densidad de trampas que se coloquen, pero pues sí tiene un nivel de efectividad a la hora de reducir las poblaciones, ¿no? Nosotros, tampoco lo he mencionado, utilizamos un sistema de ubicación de las trampas de manera homogénea, pero bueno, pues también esa ubicación de las trampas puede ser a nivel perimetral. Obviamente esto depende de las condiciones de la finca, depende un poco también si el productor tiene conocimiento, ¿no? Las moscas muchas veces no se distribuyen de una manera homogénea, ¿no? Hay veces que hay puntos de prevalencia, pues por ejemplo en zonas sombreadas, con más humedad. Entonces, pues siempre también las estrategias de cortón se pueden fortalecer esos lugares donde las moscas tienden a acumularse, sobre todo para estar en unas condiciones más óptimas. Pero bueno, en definitiva, pues que el trampeo masivo con este producto pues también es efectivo y pues es una realidad porque después de este proyecto muchos de los productores que suministran a CITRES pues lo han utilizado como estrategia pues para tener fruta de mayor calidad, ¿no? Y bueno, obviamente habría mucha gente a la que tendría que agradecer, ¿no? Yo simplemente estoy transmitiendo, pero pues hay técnicos, investigadores del instituto que se han apoyado mucho en estos proyectos, muchos de los responsables y los técnicos del propio proyecto ProInnova, ¿no? Sobre todo Fortino, ¿no? Que fue un gran líder en este trabajo. Y bueno, muchos estudiantes, ¿no? Que han fortalecido con sus tesis pues, a muchos de estos trabajos que presento, al CONACYT, que financió parte del trabajo, pues y algunas empresas también que nos apoyaron, ¿no? Junto con el Comité Estatal, ¿no? de Sanidad Vegetal ahí en Martínez. Y bueno, esto sería un poco todo por mi parte. Estoy también atento a cuestiones, sugerencias o cualquier otra cosa al respecto. Vale, les agradezco. Muchísimas gracias, doctor Lasa, por el excelente trabajo realizado y también felicidades nuevamente por la presentación.
Ya para finalizar, solamente un recordatorio de la cantidad de los programas oficiales en la que el Ceratrap se ha convertido en un producto esencial, tanto a nivel de erradicación de brotes de ceratitis, ahí podríamos poner el ejemplo de República Dominicana, como en el programa de ayuda del USDA al gobierno de Haití para poder exportar mango orgánico a USA, también en la erradicación del brote de ceratitis capitata en las Islas Galápagos en Ecuador, también para frenar la expansión de la Anastefa grandis en Panamá en el programa MIDA o IRSA. Por supuesto, en México, programa de erradicación brote de ceratitis capitata en Colima, como he mencionado antes durante el año pasado. Programas de monitoreo y control para los comités estatales de sanidad vegetal de México, entre ellos el estado de Veracruz. Y por último, y muy importante, también el programa Moscamed de México y Guatemala. Mientras yo hablaba, les estaba mostrando un vídeo, en este caso es de Guatemala, del programa Moscamed y cómo están manejando allá la utilización del Ceratrap. Y ya para concluir, podemos decir que el Ceratrap ha demostrado en todos los ensayos, tanto de atracción como de campo, ser un atrayente muy eficaz, selectivo y polivalente de distintas moscas fruteras y de gran durabilidad. Un concepto que ha comentado el doctor Lassa, y esto es importante, que el Ceratrap, una vez puesto en el campo, dura. Es decir, mientras haya líquido, atrapa moscas y es un producto que no se corrompe. Es una característica fundamental que esto no tienen otras proteínas hidrolizadas de extracción ácida o productos como es el tema de la torula. Incluso los dispositivos a nivel de parches también tienen una duración limitada en el tiempo, cosa que el Ceratrap dura siempre mientras haya líquido. Gracias a ello, el mercado nos ha hecho confianza y hoy por hoy es el líder mundial como atrayentes líquidos. Es un producto muy validado, muy referenciado en todos los congresos mundiales de mosca de la fruta y utilizado en los programas oficiales. Es lo que le he mostrado en la anterior diapositiva. Ceratrap, además, es un producto muy versátil que permite su utilización en distintas estrategias de uso, tal como hemos comentado, tanto para monitoreo, bajar población o control. Y además permite también, es muy versátil en el tipo de trampa a utilizar. Hay gente que quiere comprar las trampas comerciales, ningún problema en este sentido, pero hay gente que lo que va a utilizar son trampas caseras y lo puede hacer perfectamente bien. Y ya por último, vamos a hablar del sistema Ceratrap. Esto no es solamente un producto, sino es un sistema de manejo de la mosca de la fruta. Ahí fundamental, trampa y atrayente, pero como bien decía el doctor Lassa, la parte fundamental es el atrayente que es muy eficaz. Ceratrap ha demostrado esta eficacia. Permite definitivamente ser una herramienta eficaz, ecológica y económica al problema de la mosca de la fruta en cítricos. Muchísimas gracias a todos los asistentes por la paciencia. Una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido al iniciar el webinar. Y ahora ya para finalizar y para concluir, doy paso al licenciado Antonio Soberón para que realice la clausura de este webinar. Muchas gracias a todos y cuídense. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Me queda muy claro que el Ceratrap es una situación que funciona. Yo lo he probado, como se los comenté. La gran ventaja de lo que dice el doctor Lassa, lo comentó Joseph, es no necesita repeticiones y sí dura más de 3 meses, casi 4 meses dura el efecto de líquido, y eso pues es muy conveniente, sobre todo porque nuestro productor sabemos que no es un productor que le guste hacer repeticiones. Pues yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado, la asistencia. Espero que volver a tenerlos en línea en los siguientes meses para otras pláticas profundas. A mí me gustaría preguntarle a José María, ¿cuándo tendremos un líquido tipo Ceratrap para la diaforina? Ojalá eso sería maravilloso, ojalá eso sea pronto.
y les agradezco mucho. Y bueno, pues siendo las 11 de la mañana con 10 minutos, damos oficialmente clausurado este webinar, este seminario. Muchísimas gracias a todos ustedes y es tanto. Felicidades por acompañarnos.